Buenos días amigos, ¿cómo les va? Les habla Gael Popping nuevamente. Hoy es 2 de marzo de 2023 y son las 10:30. Hoy va a hablar el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, acerca de sus 3 años de gobierno acá en Uruguay. Va a estar interesante. Y ya hay cantidad de colectivos, los feministas, los izquierdosos. Todos se están aprontando para invadir el Palacio Legislativo y molestar al presidente. Y el presidente lo que hizo, lo estuve escuchando en la radio, va a hacer la conferencia, pero los periodistas todos lo van a ver por vía, por un sistema de cámaras. No va a estar enfrentado con la gente así en el palacio por todos los disturbios que hay, disturbios que hay alrededor y todo, y los ruidos y todo, que a veces no lo dejan hablar, que le dicen de todo, ¿no? Lo va a hacer todo por cámaras. O sea que los periodistas van a hablar y van a filmar lo que ven en las cámaras, no en el momento real. Bueno, y ahora yo tengo un blog que es de Blogger. Se escribe BLOGGER. Después les voy a poner el link abajo en el video. Y me decidí a leerles algo de lo que escribo. Este blog, escrito tiene como 1580 y pico de vistas. Y no sé, no puedo ver acá. Hace ya, debe hacer cerca de un año que lo escribí. Y esto lo voy a hacer en varias partes. Escuchando a Eduardo Mateo, que es un músico, un destacado músico uruguayo fallecido ya. Eduardo Mateo anduvo siempre por Punta Carreta. O sea que cuando él venía de tocar música, que se acostaba, yo llegaba a Punta Carreta, a donde vivían unos amigos míos, y muchas cosas de las canciones que él escribe muestran, se trasluce el paisaje, el sentimiento de lo que es Punta Carreta. Es un lugar medio oscuro, bastante húmedo, está contra la playa, ¿no? Y él muchas veces menciona los musgos que suben por las paredes en las canciones, paredes que se notan ahí, que tienen como musgos, ¿no? Ahora, esto es una época que yo fui durante varios tiempos a la Casa de la Cultura. ¿Cómo es que se llama? El museo de, ¿cómo dice acá? El museo de, a ver si está acá escrito, la Casa de la Cultura. Ahí está, el Círculo de Bellas Artes. El Círculo de Bellas Artes. Círculo de Bellas Artes. Y que es un museo, ¿no? Tiene una parte de un museo. Entonces yo le escribí esto que dice, el título es El Museo por Dentro. Ven acá. Dice, no puedo ahora precisar bien la edad, quizás unos 26 años, cuando me relacioné con unos sabandijas que me dejaron enseñanzas y momentos que son los que me construyeron la vida en parte. Pero es muy curioso que anexara esto que les voy a contar con el Círculo de Bellas Artes de Truville, Positos, Montevideo, Uruguay.
Cuando mi familia nos mudamos a Paso Carrasco, lo más cerca y la visita obligada era ir al Museo y Parque de Fernando García, del Puente Carrasco, donde se veía una parte del transporte y del carruaje, que eran todos carruajes de 1800 y pico, las diligencias, el tranvía, todo eso estaba ahí, que después se quitó en la época de los militares, en la dictadura sacaron mucha parte de eso y lo pusieron en otros lugares. Y como se describe, con mis 9 años pude ver aquellas diligencias de la época artiguista, hermosas alfombras hindúes y también aquellos tranvías del 1900. Cuando uno va allí, experimenta una conexión con nuestro pasado más reciente, digamos, se ve todo bien como si fuera en un escaparate, puesto y meticulosamente cuidado. Es una cita familiar muy bien apreciada, por supuesto. Pero ¿cómo? Yo podría pensar que de esa tarde y a luego de 18 años me toparía con el origen de estos institutos de cultura impensable. Fue en un cumpleaños justo al lado del Museo del Carruaje que me relacioné con un muchacho que luego me invitó a su casa y de ahí nació una gran amistad que durará hasta ahora. Y él fue el que me relacionó con estos grandes sabandijas. Sin quererlo. Todo siempre consistió en charlar y escuchar música, dar nuevas opiniones y conocer más gente a lo largo de todos estos años. Siempre lo pensé, entrar al patio del Círculo de Bellas Artes era viajar en el tiempo al siglo XIX como se lo imagina, muros altos, enrejados labrados, oscuridad, humedad y frío inclusive en verano sí. Además, como todavía en esos años sufría de asma, se me resentían los bronquios y me sentía diferente e incómodo físicamente, pero era una cita ir a hablar con Claudio, que luego lo bautizara Claudio el Dios. A veces ya estaban, otras veces llegaba y tenía que esperar a Pepo y a Roberto, que eran de allá del barrio de acá, del barrio de Paso Carrasco, donde vivo yo ahora, a que llegaran. Claudio como anfitrión siempre estaba y nos recibía, no muy alegre, pero casi no nos despreciaba. Maravilloso era cuando se ponía a mostrar la colección de discos de pastas, LP, de música clase, y no olvidar la vez que nos tradujo del francés. Él escuchaba y traducía al francés la Bohème. Claudio era un tipo que era enfermo, en una parte era medio enfermo, medio esquizofrénico, pero tenía una gran cultura, tenía una forma de hablar del español antiguo, usaba términos rarísimos del español, ¿no? Comprendí el amor que nacía de Mimí y Rodolfo, y la tisis de Mimí se me pegaba una mezcla del bronquitis que permanecía a causa de esa pieza húmeda y hasta con hongos imperceptibles. La exaltada voz de Rodolfo en la Bohème, ¿no? Al verla morir lentamente, Mimí gritaba, entonando con esa voz de tenor que tenía, y en ese triste instante todos como ausentes del presente nos mirábamos. El panorama, las estatuillas de piedra y mármol, a veces nos miraban y otras veces nos asustaban. En el medio, porque estábamos en medio del museo, ¿no? El museo estaba ahí y nosotros, la gente venía a ver la gente venía a ver el museo y nosotros estábamos de noche dentro del museo viviendo entre todas esas estatuillas. Era alucinante, ¿no? Y yo pensaba cómo la gente venía como público y nosotros éramos como los anfitriones, estábamos los habitantes del museo. A un costado recostado el Pepo aspirando cemento en una lata. Nos invadía ese olor un poco más lejos. Roberto me daba ciertas clases de cómo él veía el actuar
el actuar de Claudio. Para ellos era un sabio que por las noches se transformaba en vampiro. Yo era solo un chico de barrio que casi nada o muy poco entendía de ese mundo de ellos. Muchas veces estaba un par de horas y me iba a Pando a visitar la familia de mi padre. También había un sentimiento amor especial a una de sus hijastras allí. Ahora Claudio hablaba de cómo él percibía a los vampiros. Tierno, me decía. Me decía mirándome fijamente, esos tipos con entradas pronunciadas en el pelo, esos son vampiros. Le gusta andar escondidos y más bien en las noches. En el gobierno son esos poderosos que nos representan en la Cámara, decía, con ceño fruncido y voz más grave de lo normal, por lo que él era. Las estatuillas nos miraban como por contar nuestros secretos. Ahora Claudio me contaba de la cleptomanía del Pepo. Siempre cuando viene tengo que revisar todo, tierno, me decía. Este se lleva cosas de acá y fíjate que al otro día la gente viene a recorrer aquí y me faltan. se robaba las estatuillas del museo y el otro tenía que traerlas para que la gente las mirara. Eran estatuillas carísimas, ¿no? Un valor incalculable. Fui a la casa y me traje una estatuilla de mármol, una antigüedad que noté que no estaba allí. Yo la vi muchas veces en la casa de él. Era una estatuilla de mármol, como una mujer toda labrada, impresionante, semidesnuda, ¿no? Fui a la casa y me traje la estatuilla de mármol, una antigüedad que noté que no estaba, decía. No es un ladrón, pero se lleva las cosas como tesoros propios. Sí, ya sé de eso. Una vez arreglé con él que le daba 200 kilos de leña a cambio de unos discos, pero esos discos los trajo de Alemania, que los robó de una disquería. Pero resulta que el montón de astilla tenía como 500 kilos. Cuando fui a ver las había llevado todas. Es un ladronazo, me reía yo. El Claudio, que no era cualquiera, era un Claudio Montero Zorrilla de San Martín, primo de la China Zorrilla y bisnieto del gran escritor uruguayo Zorrilla de San Martín. Ese mismo, el autor del maravilloso libro Tabaré, y por eso el Círculo de Bellas Artes está ubicado en la misma zona de Punta Carreta, en la mismísima calle Tabaré y Blanca de Zorrilla. En el libro Blanca era madre del indio Tabaré. Ese fue mi mayor impacto. El padre de Claudio era un antropólogo y un día crucé unas palabras con él y a través de la ventana del museo vi el rostro de su esposa, blanca, tan blanca como un marfil. Se notaba su descendencia charrúa mismo. Todo en mí iba cobrando un significado porque me iban sucediendo esas señales. No sé si aparecían o inconscientemente yo mismo las buscaba. El Pepo, Roberto y yo rodeábamos a Claudio y no dejábamos que se muriera en su submundo de paranoia y melancolía, entre ese tenebroso dormitorio con una alfombra de colillas de cigarro y ese olor a nicotina permanente allí. Entonces me nacía otra percepción. Miren, es llegar a un lugar donde todo es asombroso y atrae, pero detrás de ese telón correrlo y allí la vida de una familia de pensadores e investigadores en otras piezas como hogar. Ya se me caía la realidad y cuando cada tanto entraba a este lugar, aquellas estatuas de esa mujer semidesnuda en aquella fuente rodeada por lotos enormes no me parecía tan mágica. Es que me hablaba, decía yo, para mí adentro no, y me estaba indicando que aquí, en ese mismo lugar, la cultura y la historia tenían un punto único. Ese era toda la leyenda de esta familia histórica de este Montevideo, Uruguay, y era leyenda patria, justamente como se llamaba la calle
de esa misma esquina del museo, ubicado en la legendaria Punta Carreta, zona de gran inspiración en varias canciones del enorme e inolvidable cantante y compositor Mateo. Sí, ese mismo Eduardo Mateo, nacido en 1940, autor de decenas de discos y posiblemente haya estado aquí mismo donde estoy ahora, en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo. ¿Por qué vi las luces celestes? ¿Por qué entendí que Dios es ese mismo Padre? ¿Por qué aquella tarde me dio un nombre sagrado? Tenía que conocer a este museo y al Claudio para todo esto. ¿En qué vida estará Claudio ahora? Su inexplicable paranoia lo llevó a morir tan pronto, cerca de los 57 años, la misma edad que falleció Eduardo Mateo, creo que falleció un poco después. Un niño llora, Vicky me está llamando, ella es la que me regaló ese disco de Mateo y por ella lo conocí y por el Pepo y Roberto que acerqué a Claudio, me acerqué a él y ese museo que me llama, esas estatuillas que se robó el Pepo, una obra maestra en miniatura hecha por quién sabe qué escultor lejano. Detrás de cada museo hay familias asombrosas. ¿Qué historia tendrán? ¿Qué amores imposibles e infidelidades y lujurias de vinos y vómitos? ¿Qué sé yo? Ahora estoy mirando creo que me perdí. Bueno, y creo que ahí terminó el relato. Si no me perdí de algo, creo que hasta ahí es. La idea es esta, este, de cómo me relacioné con esta familia de renombre de Montevideo, cómo me relacioné con ella y cómo veía un museo que cuando uno va es una cosa y al estar adentro del museo uno tiene otras sensaciones, ¿no? Estar entre todas esas estatuas de noche y todo lo que hablábamos, eh, las, las cosas que hablábamos, este, y Claudio que falleció continuamente fumando, el colchón de colillas de cigarro que tenía, y donde en el dormitorio de él era una cosa de no olvidarse. Eh, Como dice acá, dice, siempre lo pensé, entrar al patio del Círculo de Bellas Artes era viajar
en el tiempo al siglo XIX como se lo imaginan, muros altos, enrejados, labrados, oscuridad, humedad y frío inclusive en verano. Creo que lo leí todo. Yo había cortado el video y lo iba a reiniciar porque pensé que era demasiado largo, pero creo que hasta ahí era todo lo que tenía para decir. Bueno amigos, espero que no se hayan aburrido. Este, voy a ver si otro día me pongo otra camiseta diferente. Estuve buscando otras camisetas, no encontré y siempre aparezco en los videos con esta camiseta. Bueno, hace calor acá, no sé cuántos grados ahora, no miré en la televisión. Está agradable, fíjense ahí. Bueno, espero les guste y si quieren se suscriben y comenten y publiquen. Y después abajo va a estar el link de mi blog. Voy a poner el link de mi blog ahora. Que hay en el blog hay 338 comentarios. Y tengo otros guardados que los guardo ahí para un día publicarlos. Un libro, el proyecto de un libro que no sé si lo voy a hacer, que se llama, acá miren, Siglo XXI, el mundo como no lo vemos. Y hay muchas cosas más. Bueno, hasta luego.